Tell us about your jewelry. Cuéntame un poco cómo fue que llegaste a este manuscrito que estuvo 150 años perdido. 145 145. más o menos, sí. Llegué en realidad de casualidad, como generalmente sucede con los archivos históricos, que uno los encuentra, es difícil de buscarlo, y lo encontré en una época en que yo estudiaba el periodo previo a la pacificación de la Araucanía, no sé si saben, pero son los años 1860, que es cuando entra el ejército chileno y los mapuches pierden las tierras hasta el día de hoy, ¿no? De ahí vienen muchos de los conflictos actuales. Y en esa época había muy pocos gente que escribiera sobre los mapuches y que viajara a la Araucanía, ¿no? Hay que imaginarse que en este tiempo la Araucanía era todavía un espacio completamente controlado por la sociedad mapuche. La lengua que se hablaba ahí era el mapudungún, y si alguien quería cruzar de Concepción a Valdivia tenía que hacerlo por barco, ¿no? Entonces hay muy poca información sobre cómo vivía la gente en esa época, y yo me puse a trabajar sobre lo que habían escrito los misioneros franciscanos que vivían ahí con los mapuches. Y investigando esos documentos me enteré de que Claudio Gay, el famoso naturalista francés que vino acá, en esa época había escrito un manuscrito sobre los mapuches. Entonces él dice que él va a escribir un libro sobre los mapuches porque le parece interesante ese punto, porque además le tocó viajar. Él, cada vez que viajó al sur de Chile, tomó apuntes sobre los mapuches y además leyó mucho a los cronistas, la gente que escribió durante la colonia. Y ahí él dice que lo va a escribir en francés porque cree que a los chilenos no le va a interesar esto. Y de hecho lo terminó escribiendo en francés, y el libro nadie le interesó, por lo menos la gente a quienes le escribió estas cartas Claudio Gay no fueron a buscar el manuscrito y no se preocuparon por él. ¿Cómo ha sido para ti un poco estar como hablando por Claudio Gay? Yo desde que empecé a investigar este personaje traté de mantener una cierta distancia. Nunca me interesó mucho la vida privada. Sé que se casó, sé que tuvo una hija, en fin, pero... Y también creo que Claudio Gay no era un personaje absolutamente desconocido. Yo creo que la mayoría de la gente, uno le pregunta por Claudio Gay y te dicen que es un dibujante. Claro. Claudio Gay no es un dibujante, Claudio Gay es un escritor científico, ¿no? Él lo que hizo fue escribir una botánica de 8 tomos, cada uno de 500 páginas, una zoología de la misma cantidad de páginas, una historia política de Chile de la misma cantidad de páginas, en fin, una serie de libros. Él lo que hizo fue escribir. Entonces como que es una responsabilidad de explicar nomás, de decir, mira, esto así era el siglo XIX, y por otra parte también hay una especie como de responsabilidad con respecto al pueblo mapuche, pero no es que yo sea defensor del pueblo mapuche, no va por ahí la cosa, el pueblo mapuche se defiende solo, pero sí de decirle a mis compatriotas o a los chilenos, a la gente que no tiene mucha cercanía con este tema, de que el pueblo mapuche existe. Y la prueba de ello es que Claudio Gay fue para allá, estuvo con los mapuches y escribió un libro sobre ellos, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que no, que en realidad son chilenos pero tienen rasgos mapuches. Pero no, basta juntarse a comer con 3 mapuches para entender que la cosa no es así. ¿Y en qué sentido crees tú que este libro o el trabajo que estás haciendo tú es un aporte al entendimiento de lo que está pasando hoy día con el tema mapuche? Yo creo que si uno no entiende que este pueblo tenía control sobre su territorio hasta 1870 y hasta 1881, que es la fundación de Temuco, no entendemos nada, digamos, ¿no? O sea, los mapuches no son un sindicato, no son un grupo de punkies, no son un partido político, son otra cosa, son una sociedad y que tiene esta memoria del despojo, ¿no? O sea, cuando uno lee ahí, los mapuches se pasean por su territorio como quieren, y 20 años después están en el peor de los mundos, ¿no? Perdiendo sus tierras, con una baja demográfica feroz por la guerra, por la quema de la riqueza, ¿no? La pacificación de la Araucanía fueron combates, pero también fueron mucha destrucción de la producción, ¿no? Soltar a los ganados, matarlos, quemar los cultivos. Entonces, si no entendemos eso, yo creo que no se entiende nada, así de sencillo. Entonces, este libro, hay otros más también, ¿no? Pero creo que es una muy buena entrada para entender qué es lo que era esta sociedad hace tan poco tiempo.
Eso es lo principal. Y que yo creo que es una sociedad que no ha cambiado tanto, o que sí ha cambiado, pero como en algunos rasgos esenciales quizás sigue siendo igual, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo en qué cosa tú notaste eso? Yo creo que lo más importante es el tema político, ¿no? Como que sigue siendo una sociedad multicéntrica, por decirlo así. Y que algo que es bien difícil de entender para nosotros, que hemos sido educados en una cuestión tan piramidal, ¿no? Donde hay un presidente, luego están los ministros, y luego para abajo, y ahí venimos nosotros, y eso es una república, ¿no? Como, y se nos olvida que es una invención europea relativamente reciente, ¿no? El Estado moderno hay que datarlo con la Revolución Francesa, y que la humanidad tiene por lo menos 100.000 años, ¿no? Y que durante todo ese larguísimo periodo las distintas sociedades, que son miles y miles, ¿no? Se han organizado de otra manera. Entonces, yo creo que ese es un rasgo importante de entender de la sociedad mapuche. Ahora, que sean multicéfalas y que tengan muchos caciques o loncos, y además las machis tienen un rol, que tengan distintos puntos de poder, por decirlo así, no las vuelve una sociedad desorganizada, ¿no? Cuando uno estudia un poco la historia del pueblo mapuche, allá en el siglo XVII, XVIII tienen estos macrounidades que son los butalmapus, ¿no? Y que son 4 nomás. Ok, no es un presidente con una sola, pero ya tenemos 4 butalmapus que están bien organizados cada uno de los 4, que son los lasquenches, los llanos, los pehuenches y los huilliches, ¿no? Esa es como la estructura, que es una estructura de la sociedad que dura más o menos 200 años. No hay que olvidar eso, y todavía están vivas la identidad del lasquenche, pehuenche y todo eso. Yo creo que eso es importante también de saber, ¿no? Como que los interlocutores políticos que tenemos al frente, que son los mapuches, tienen esta manera de organizarse. Y que también es un poco un desafío a este mundo de nosotros, el occidental, de buscar nuevas formas de entender una democracia que quizás en nuestro lado ya está haciendo un poquito agua. Totalmente, totalmente. Yo lo miro con bastante como esta cosa que se les critica, ¿no? De que no hay un interlocutor mapuche. Claro. ¿Dónde está el presidente mapuche para ir a negociar? No se ponen de acuerdo. Como que vamos de a poco, ¿no? Como estas cuestiones pueden tomar tiempo, hacer que la sociedad mapuche cree los mecanismos de representatividad política para... no están las condiciones para eso. Yo creo que buena parte del movimiento mapuche pide eso, pide las condiciones para que eso se dé. Claro. Después de la pacificación de la Araucanía, por ahí ya por 1810 empiezan a haber organizaciones mapuches, ¿no? Que justamente surgen para hacer frente a este despojo, que es todo un enredo jurídico muy complicado, donde le entregan títulos de propiedad a ciertos mapuches, hay muchos mapuches que no reciben, hay unos que son trasladados de un lugar a otro, o sea, una situación caótica que dura como 50 años. Y ahí surgen los primeros líderes mapuches modernos, podríamos decir. De hecho, en 1910 ya hay un diputado mapuche, en fin, y que son extraordinariamente organizados. O sea, que algo que a mí me llama mucho la atención de un pueblo que está completamente tirado, ¿no? O sea, quiero decir como... no quiero ocupar la palabra derrota porque es muy dura, pero sí muy, muy golpeado, que perdió su territorio. En pocas décadas se reorganiza y logra mejorar bastante las condiciones de vida de su gente. Y eso dura hasta la dictadura. O sea, los mapuches tienen una tradición de organizaciones políticas potente, ¿no? Y ya en los 80 como que reaparece de nuevo, reaparecen los centros culturales mapuches y una serie de organizaciones que terminan participando en la ley indígena de una vez que vuelve la democracia. Igual a mí me parece que textos como este o como varios otros sirven para ir refrescando un poco la memoria que ha sido bastante ocultada en los años, en la historia de Chile. O sea, a mí en el colegio me dijeron que los mapuches estaban muertos y que tocaban la trutruca y vivían en rucas, pero ya no. Sí, ¿no? Yo cuando me empecé a leer historia empecé a entender, me empezaron a parecer entre comillas más razonables las cosas o sea, empecé a entender el conflicto. Y creo que es muy bueno que todos esos conocimientos, ¿no? Que han sido generados principalmente en torno a la academia, pero no solamente, porque también han habido intelectuales mapuches que no están tan metidos en la academia, que salgan a la luz, ¿no? Y que la gente se empiece a interesar por eso. Desde la antropología yo no sé, yo creo que estaba pensando, esto que te decía recién de que hay gente que no cree que existe la sociedad mapuche, yo creo que las ciencias sociales deberían decir que sí existe la sociedad mapuche. O sea, si los sociólogos y los antropólogos no salen a parar no sé, la cantidad de disparates que uno puede escuchar por parte de ciertos políticos, claro, ¿no? Como, no sé, yo creo que podrían hacer un aporte por ahí tal vez. Ahora, bueno, cada antropólogo verá qué es lo que opina y todo, pero yo creo que sí que hay que defender como un principio de existencia. Si el tema no es defender al pueblo mapuche, el tema es defender... los términos mínimos, digamos. Claro, históricos. Pero me pilla un poco tu pregunta. Yo no sé hasta qué punto la antropología podría
podría ayudar, tal vez debería buscar buenas salidas en los medios de comunicación y venir a estos programas para que lo entreviste. ¿Cuál es la importancia de los parlamentos en el mundo mapuche? ¿De qué se trata? ¿Por qué todavía se evocan los parlamentos? A ver, los mapuches añoran los parlamentos desde hace mucho tiempo. Una cuando va a estudiar las fuentes del siglo XIX es impresionante como los misioneros dicen que los caciques y los indios, como los llaman, echan mucho de menos los antiguos parlamentos con los españoles, donde había pompa, donde podían hacer sus discursos, donde escuchaban al gobernador, donde se negociaba, todo eso. Esos parlamentos desaparecen con la guerra de independencia, ¿no? Hay un parlamento, el último parlamento yo creo que es de 1803, o sea, antes de la República de Chile, y después hay otro en Tapigüe, que es un parlamento que ya no es general, es un parlamento que no van todos los mapuches, bueno, no todos los parlamentos con los españoles eran generales, pero es un parlamento donde van, no van todos los mapuches, y además había un lote de mapuches que eran los de la costa que habían sido duramente masacrados. Entonces, por la guerra de independencia también fue muy dura para la sociedad mapuche. Entonces, es el parlamento de Tapigüe de 1825. Bueno, y después ya no se hacen más parlamentos, y si se hacen encuentros entre chilenos y mapuches, son pequeñas reuniones, ¿no? Se les llama las parlas, ¿no? Son como casi parlamentos. Mini parlamentos. Mini parlamentos. Y que obviamente es como la negociación por rama, digamos. O sea, como... Entonces, hay una añoranza porque la época de los parlamentos era la época en que el otro, que en este caso eran los españoles, reconocía a la sociedad mapuche, ¿no? Y eso está muy fuerte del lado mapuche, pero esa añoranza no la tenemos nosotros los chilenos. Yo creo que recién hace muy poquito tiempo estamos empezando a interesarnos por eso, y con seguridad te puedo decir que recién el año pasado salió una versión bastante completa de los parlamentos, ¿no? Porque estos parlamentos muchas veces dejaban actas, y si no dejaban actas, mucha gente después escribía informes, ¿no? o en cartas describía cómo eran los parlamentos y qué se había negociado. Porque además en los parlamentos aparece toda la dimensión política del pueblo mapuche, ¿no? Como que viene a combatir esta otra idea del pueblo guerrero o del pueblo ya de frentón terrorista, que para mí, por lo que sé, no soy el más entendido, pero creo que el aspecto político es más importante que la guerra en la sociedad mapuche, de todas maneras. O sea, nosotros vamos a tener que ponernos a tono, digamos, con los parlamentos. A ver si estamos a la altura. ¿Qué te parece lo que ha pasado últimamente con la muerte de Camilo Catrillanca? Es una pregunta muy amplia, pero vamos como a esto del diálogo político, en el fondo, como en qué nos estamos quedando cortos, qué es lo que hace falta, más allá de descabezar gente en la Fuerza Armada, digamos. No, yo creo que la clave está en separar ciertas cosas, ¿no? Como vinculando un poco como lo que vemos en este libro versus lo que hay hoy día, ¿cachai? Como que se puede, como, no sé si lecciones no es la palabra. Yo te estoy, sí, es bien... Porque el Estado chileno no reconoce la existencia política del pueblo mapuche, ¿no? No está en la Constitución. Según esta Constitución hay un solo pueblo y nadie se da por enterado de que está lleno de constituciones en el mundo donde pueden haber minorías que sí tienen carácter de pueblo, en fin. Pero sí, yo creo que cuando se le están mandando a esta cantidad de policías y de fuerzas especiales y con entrenamiento específico y con estas licencias que te da la ley antiterrorista, se está reconociendo al pueblo mapuche, pero por la vía de la violencia, ¿te fijas? O sea, se está combatiendo al pueblo, bueno, es complicado hablar de combatir al pueblo mapuche, pero yo creo que hay cada vez más... Lo que pasó con Catrillanca yo creo que despertó una solidaridad mapuche total, ¿no? O sea, fue vivido por los mapuches como una violencia hacia el pueblo mapuche. Entonces sí podríamos decir que está ese reconocimiento y que el hecho de que haya una fuerza policial de por sí activa al pueblo mapuche. Claro. Si no entendemos eso, estamos perdidísimos, ¿no? Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros hoy día conversando. Esto es Enrolada. Diego Milos, antropólogo, editor y traductor de Usos y Costumbres de los Araucanos, escrito por Claudio Gay hace 145 años. Los invito a ir a la librería a buscarlo. Adiós.